Yo no busco bares bonitos, busco los que tienen historia pegada en sus paredes, los que huelen a madera vieja, por ejemplo, o los que llevan décadas siendo el mismo lugar mientras el mundo afuera se sigue transformando todos los días. Y en Tegucigalpa justo encontré uno y se llama Tito Aguacate y desde 1945 no ha necesitado cambiar nada para seguir funcionando como en esas épocas. Bueno, el bar está ubicado por esta calle, es diagonal al Parque Central de Tegucigalpa, entre la avenida Cristóbal Colón y la calle Matute. Y en este es donde está esta esquina que lleva más de 80 años siendo la misma. Bienvenidos a Tito Aguacate. Cuando entré me llamó mucho la atención estas fotos. Aquí hay dos fotos que pues se muestra el lugar como se llamaba originalmente New Bar y el cual fue fundado en 1945 por un señor llamado Pedro Maradiaga. Pero quien le dio el alma fue José Valentín Pereira, un empleado que empezó de mesero a los 17 años, lo compró a plazos y desde 1957 convirtió este patrimonio de su familia. Bueno, aquí ya adentro podemos encontrar que parece un archivo vivo porque cada pared tiene algo. También hay un cuadro que me llamó mucho la atención. Es el de Tiburcio Carías Andino, presidente de Honduras entre 1933 y 1949. Un político que empezó elegido y terminó siendo dictador, de esos que alargan su mandato cambiando la constitución, un clásico. Lo curioso es que este bar abrió justo en esa época, en 1945, cuando Carías Andino todavía estaba en el poder. O sea que este lugar nació en una dictadura y sobrevivió todo lo que vino después. Y hay cuadros artísticos, recortes de prensa sobre el lugar y tres retratos. En el centro podemos ver el de Valentino, el dueño original. Al lado está el de su esposa y la foto que vemos en blanco y negro es del hijo que hoy administra el bar y que se la pasa sentado en una de las mesas recibiendo los pagos. Entonces, pues la tercera generación se puede ver ahí quieta viendo pasar el tiempo al igual que en su papá. También hay un recorte de prensa que se titula 70 años de aliviar hígados. Pedí dos cervezas, una salvavidas y una imperial. Y sin pedirlo llegó esto. Un plato con queso, pepino, aguacate, pero el aguacate sí tiene sentido acá porque el nombre del bar viene precisamente de esto, de Tito, porque siempre servía aguacate con todo. Detrás de la barra está este retablo de madera que contiene botellas que parecen decoración más que inventario. Le pedí al tendero el cual me preparó el cóctel típico de Honduras, el calambre, el cual lleva ginebra, vino tinto, limón, azúcar y hielo, todo agitado en un frasco de vidrio con tapa de rosca. Dicen que Tito inventó un día para curarle la resaca a un amigo. El nombre viene de la sensación que da al tomarlo, pero el resultado es una bebida con sabor a vino, fría y que entra muy bien. Lo único que le faltó al lugar ese día era música. El televisor estaba dando novelas, no sé si es costumbre de Honduras o si fue solo ese día, pero en esas cantinas yo siempre busco la música, porque la música te dice mucho de un país. Esta vez no hubo. La clientela también me llamó la atención, eran casi todos personas mayores, ningún joven a la vista y el centro histórico tiene fama de zona complicada. Pero más allá de eso, Tito Aguacate es el tipo de lugar que cada vez existe menos, no porque esté mal, sino porque el mundo alrededor cambió y este lugar se negó a cambiar con él. Más de 80 años en la misma esquina, la misma barra, la misma familia. Por menos de $5 uno puede sentarse donde se sentaron albañiles, diplomáticos, pintores y periodistas. Todo en la misma silla, todos tomando lo mismo. Esto no tiene precio.